¿Alguna vez te has sentido atrapado por la ira, molesto por pequeñas cosas o herido por palabras ajenas? Jesús nos dio una clave poderosa para vivir en paz, incluso en medio del conflicto. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mateo 29. Esta no es solo una invitación a seguir su ejemplo, sino una promesa de descanso interior cuando permitimos que la mansedumbre y la humildad gobierne nuestras reacciones. Dejamos de ser esclavo del enojo y nos convertimos en instrumento de paz. Hoy veremos cómo adoptar esta actitud puede transformar tu manera de vivir, liberándote de la necesidad de defenderte, de responder con agresividad o de cargar rencores. Te mostraremos cómo alcanzar un estado espiritual donde nada ni nadie logre perturbar tu paz. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti durante años? Muchas personas han creído que su temperamento explosivo o su facilidad para molestarse es parte de cómo son, una especie de herencia emocional que no puede cambiarse. Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra algo radicalmente distinto. En 2 Corintios 5:17 está escrito: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esta declaración no es una metáfora, es una realidad espiritual que transforma todo, incluyendo nuestras reacciones emocionales. Cuando Cristo entra a nuestra vida, también entra a gobernar nuestros impulsos, nuestras heridas y nuestra respuesta ante la provocación. La ira no es una esencia inamovible, es una respuesta moldeada por el pasado, por el orgullo, por el miedo o por la inseguridad. Pero lo que nace del Espíritu es paz, templanza y dominio propio. A lo largo de la Biblia vemos cómo hombres y mujeres fueron cambiando, no solo por lo que sabían, sino por la cercanía con Dios. Moisés, por ejemplo, era un hombre colérico. Fue la ira lo que lo llevó a matar al egipcio, pero fue la presencia de Dios lo que más tarde lo convirtió en el líder más paciente de su generación. Números 1, 2, 3 lo describe así: y aquel varón Moisés era muy manso más que todos los hombres que había sobre la tierra. Esta transformación no fue casual, fue el fruto de caminar con Dios, de rendirse una y otra vez a su voluntad. Lo mismo puede pasar contigo. Lo que hoy te irrita, mañana puede dejar de tener poder sobre ti. No necesitas seguir viviendo a merced de tus emociones. Dios ya ha provisto en ti todo lo necesario para una vida en paz. Cuando Jesús dijo: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra, Mateo 5 no estaba pronunciando una frase poética, sino revelando una clave espiritual que contradice toda lógica humana. El mundo exalta la reacción rápida, el defenderse, el no dejarse de nadie. Pero el reino de Dios se edifica con principios que no nacen del impulso, sino del dominio. La mansedumbre no es pasividad ni debilidad, es poder bajo. Es la capacidad de mantener la calma cuando todo a tu alrededor busca provocarte. Es la fuerza invisible que desactiva la ira incluso antes de que intente a manifestarse. Es una postura del alma que no necesita ganar discusiones porque
ya vive en victoria interna. Cristo, siendo el Hijo de Dios, tuvo toda autoridad para hablar con firmeza, pero nunca permitió que el enojo contaminara su trato. Incluso frente a la traición, la humillación y la injusticia, su respuesta fue desde la templanza. Isaías 53:7 lo describe con claridad. Angustiado él y afligido, no abrió como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Esta imagen no refleja debilidad, sino una superioridad espiritual imposible de quebrantar. El verdadero dominio propio no es la capacidad de contener el enojo por fuerza de voluntad, sino la transformación del carácter por obra del Espíritu Santo. Gálatas 5:2-2-3 dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No es casualidad que estos frutos no vengan en forma de mandato, sino de evidencia. Es decir, no se trata de fingir calma, sino de ser tan lleno de Dios que el enojo no encuentra espacio para operar. Cuando el Espíritu gobierna, no hay lucha constante por controlar lo incontrolable. Hay descanso, hay equilibrio, hay libertad. La mansedumbre entonces no es una opción para unos pocos, sino un resultado inevitable para quienes caminan con Dios. Y cuando esta virtud se arraiga en el corazón, las provocaciones pierden su efecto. Lo que antes encendía la chispa, ahora cae como gotas sobre una roca firme, porque donde hay mansedumbre ya no hay terreno fértil para la ira. Solo una vida establecida en la paz que proviene de lo alto. El enojo casi nunca parece solo. Es la punta visible de un iceberg que esconde heridas profundas, frustraciones acumuladas y deseos que no han sido rendidos a Dios. En Santiago 4:c plantea una pregunta reveladora de ¿dónde vienen las guerras y los pleitos? Entre vosotros, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? El conflicto exterior siempre es reflejo de un conflicto interior. Muchos se irritan fácilmente porque hay dentro de ellos un dolor no resuelto que se activa con cualquier palabra o situación. Esas reacciones desproporcionadas no nacen del presente, sino de memorias que aún arden, de expectativas que no se cumplieron, de decepciones que no fueron entregadas al Señor. La Biblia nos llama a escudriñar el corazón, porque es allí donde se originan las fuentes de la vida. Proverbio 4:23 advierte: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si el corazón está lleno de heridas, inevitablemente se desbordará en ira. Si está cargado de orgullo, responderá con dureza. Si se alimenta de frustraciones, hablará desde la amargura. Pero si es sanado por Dios, entonces responderá con gracia, con paz, con paciencia. No se trata de mejorar la forma en que reaccionas, sino de permitir que Dios transforme la raíz de lo que sientes. Cuando el alma es purificada por la verdad, la ira ya no encuentra justificación. Hebreos 12:15 nos exhorta a no dejar que brote ninguna raíz de amargura, porque al hacerlo muchos pueden ser contaminados. Esa raíz, si no es arrancada, no solo
envenena tus relaciones, sino que corrompe tu percepción. Llegas a ver ataques donde no los hay, amenazas donde solo hay desacuerdo, enemigos donde solo hay personas imperfectas como tú. Por eso la sanidad del alma es clave para una vida libre del enojo. No puedes responder con mansedumbre si primero no permites que el espíritu entre en las zonas donde aún reina el dolor. Solo un corazón limpio puede sostener una paz verdadera, y solo quien ha sido sanado por Dios puede vivir sin alterarse, sin molestarse, sin ser dominado por la ira. La humildad es el terreno donde florece la verdadera paz interior. Mientras el orgullo se levanta en defensa de su reputación, exige justicia inmediata y se resiste a toda corrección, la humildad permanece en silencio, confiando en que Dios es juez justo y que su aprobación vale más que cualquier argumento ganado. Filipenses 2:3 lo deja claro. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No se trata de menospreciarte, sino de renunciar al impulso de posicionarte por encima, de demostrar que tienes razón, de luchar por tener siempre la última palabra. Quien se vacía de orgullo se libra del peso constante de la ofensa. Cada vez que reaccionas con enojo frente a una crítica, una acusación o una palabra hiriente, estás protegiendo una imagen interior que aún no ha sido entregada a Dios. Esa imagen busca ser validada, defendida, reconocida, aplaudida, pero la humildad no necesita validación externa, porque ha sido afirmada por el Padre. Jesús fue acusado falsamente, escupido, golpeado, humillado, y no respondió con ira. No necesitó defenderse porque sabía quién era. Juan 133 dice que Jesús, sabiendo que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, se levantó de la cena y lavó los pies de sus discípulos. Su identidad segura lo hizo capaz de humillarse sin perder dignidad. Ese es el corazón que no se enoja, que no se molesta, que no necesita protegerse. Cuando el alma se reviste de humildad, las palabras ofensivas pierden filo, los gestos despectivos no penetran, las actitudes ajenas no alteran no porque no duelan, sino porque no encuentran terreno fértil para echar raíz. Colosenses 3:12 nos llama a vestirnos de humildad junto con la compasión, la benignidad y la paciencia. Esa vestidura no es estética, es una cobertura espiritual que protege el corazón de la reacción carnal. Sin ella, cualquier roce se convierte en conflicto. Con ella, incluso el desprecio más evidente puede ser enfrentado con una serenidad que desconcierta al mundo. Dios exalta al humilde, pero no solo lo exalta delante de los hombres, también lo eleva por encima de las emociones destructivas que atan a tantos. El orgullo esclaviza el alma, la hace vulnerable, la expone a una constante necesidad de defenderse, pero la humildad la esconde en Dios, la arraiga en su verdad y la libera del enojo como forma de supervivencia. En ese lugar las ofensas no se niegan, simplemente pierden su poder, porque
alma ya no necesita ganar, solo agradar. Y eso basta. El alma no se transforma por la repetición de reglas, sino por el entrenamiento constante en obediencia espiritual. Dios no nos llama solo a contener la ira, sino a desarrollar un carácter que no necesite reaccionar, sino que sepa responder. Proverbios 15:1 enseña que la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Este principio no es una estrategia social, es un diseño divino. El espíritu gobernado por Dios no responde desde el impulso, sino desde la sabiduría. Y esa sabiduría no se improvisa, se cultiva, se entrena, se afina en los secretos. Cuando el corazón es entrenado por la palabra, aprende a interpretar los estímulos externos de manera distinta. Lo que antes parecía una ofensa, ahora se percibe como una oportunidad para mostrar gracia. Lo que antes desataba molestia, ahora se convierte en un ejercicio de dominio propio. Romanos 12:21 lo declara con fuerza: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esta no es solo una exhortación ética, es una estrategia espiritual que posiciona al creyente por encima de la provocación. No reacciona porque ya no es esclavo de la emoción del momento. Responde porque ha sido formado para reflejar la luz en medio del conflicto. El entrenamiento espiritual requiere renuncia al derecho de reaccionar como el alma quiere. Se basa en la búsqueda deliberada de quietud interior, en la rendición diaria del carácter. Hebreos 1:1 afirma que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La templanza no es espontánea, es el resultado de un alma que ha aprendido a estar sujeta al espíritu aun cuando la presión aumenta. Allí se forma el reflejo de Cristo en medio de la tensión. Allí se revela que ya no se vive para responder al hombre, sino para agradar a Dios. Cuando la reacción se dé lugar a la respuesta guiada por el espíritu, el conflicto deja de tener el control, no porque desaparezca, sino porque ha perdido el acceso al centro del corazón. En ese estado, lo que antes agitaba ahora es absorbido por la estabilidad que solo puede producir una vida en obediencia continua. Ahí es donde el enojo muere antes de nacer. Ahí es donde la paz se vuelve una práctica, no una promesa distante. La paz de Cristo no es la ausencia de paz, problemas, es la presencia de un gobierno interior que no depende de las circunstancias. Filipenses 4 lo afirma con poder. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no se explica con lógica humana. ¿Por qué no? Proviene de ella. Es una obra espiritual que se activa cuando el alma se somete completamente a la autoridad de Dios. Cuando esa paz gobierna, no hay espacio para el enojo. No porque los conflictos desaparezcan, sino porque el corazón ya no vive condicionado por lo externo. Jesús dormía en medio de la tormenta porque su alma estaba anclada en una dimensión superior. Marcos 4:39 muestra que no solo reprendió al viento, también le habló a la tempestad interior de los discípulos cuando dijo: ¿por qué estáis así amedrentados?
¿cómo no tenéis fe? La paz es el fruto de una fe firme, de una confianza establecida en la soberanía divina. Es el estado donde ya no necesitas controlar lo que pasa para sentirte seguro. Es la evidencia de que ya no estás sujeto a las emociones, sino a la ¿verdad? Cuando la paz habita en los profundos, incluso el agravio pierde su efecto. Isaías 26:3 declara: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti te ha confiado. Esa paz guarda, protege, cubre, sella, no es frágil, es inquebrantable. El enojo se apoya en la debilidad del alma, pero la paz fluye desde la fortaleza de una comunión permanente. No se conquista con esfuerzo humano, sino con entrega total, donde la paz de Cristo reina. Todo lo demás se somete y el alma aprende a vivir sin alterarse, sin molestarse, sin enojarse, porque ha sido tomada por algo mayor. Todo lo que perturba tu paz tiene acceso solo hasta donde tú lo permites. El enojo no es una fuerza imparable, es una puerta que puede cerrarse desde dentro cuando decides quién tiene el control de tu alma. Hoy no te hablamos de una técnica emocional ni de un esfuerzo mental, sino de una transformación espiritual que te permite vivir en una atmósfera donde nada externo logra tocar tu interior. Efesios 4:27 nos exorta claramente: ni deis lugar cada vez que reacciona con ira, cédeno, pero cada vez que elige la quietud recuperas autoridad. Dios no te llamó a vivir como víctima de tus emociones, sino como un templo donde Él habita con poder, templanza y dominio. No se trata de controlar más, sino de rendirte más. Entregale hoy tu necesidad de tener la razón, de defenderte, de corregirlo todo. Entrégale ese espacio donde el enojo aún tiene voz. Estás listo para vivir con una paz que no depende de nadie más. Entonces, no luches por tener el control, ríndelo, porque cuando Cristo ocupa ese lugar, ni la crítica, ni la injusticia, ni la palabra de otro podrán alterar tu alma. Esa es la vida que hoy puedes comenzar a vivir.